Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, el objetivo de este video es que ustedes puedan entender algunos principios, leyes y funcionamiento de algunas curvas cardíacas. Entonces empezamos con la ley de Frank-Starling. Vamos a tomar el eje Y, que es el volumen sistólico, y el eje X, que es el volumen telediastólico, ¿no? Que es el volumen que yace al final de la diástole previo a la contracción isovolumétrica. Bien, y que obviamente depende mucho de varios determinantes como el retorno venoso, ¿no? Presión intratorácica, etcétera. Bien, entonces la ley de Frank-Starling, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que a mayor sea el volumen telediastólico a nivel ventricular, mayor va a ser mi volumen sistólico. Entonces tomamos como punto de referencia la curva de color morado, ¿no? Entonces a mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Perfecto. Pero esta curva, en condiciones normales, puede desplazarse ascendente y hacia la izquierda, ¿no? Acá dice efecto inotrópico positivo. Algunos ejemplos de algún inotrópico positivo. Bueno, por poner un ejemplo, tenemos básicamente salir a correr, ¿no? Cuando tú sales a correr, aumenta tu retorno venoso porque, bueno, al correr aumenta la función de la bomba muscular y por lo tanto aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, aumenta tu volumen telediastólico, ¿no? Considerablemente. Por lo tanto, aumenta mi volumen sistólico. Bien. Algún otro ejemplo de un efecto inotrópico positivo es administrar catecolaminas, dobutamina, digoxina, que son fármacos que aumentan la contractilidad cardíaca. Bien, eso es en cuanto a la curva verde, ¿no? Eso, tomando en cuenta la curva morada, que es el control, es lo normal, esta se puede desplazar ascendente y hacia la izquierda. Pero también puede desplazarse de manera descendente y hacia la derecha. Entonces, ¿en qué situación nosotros tenemos un efecto inotrópico negativo? Puede ser por un escenario como una falla cardíaca, ¿no? En la cual pues la falla cardíaca, pues la naturaleza de esta patología es que es una capacidad insuficiente de poder bombear la sangre, ¿no? En este caso un compromiso del gasto cardíaco. Eso es un escenario. Otro escenario es la administración de fármacos, como pueden ser los beta bloqueadores, los calcio antagonistas, ¿no? Etcétera. Bien. Entonces, eso es en cuanto a lo que es este pequeño gráfico de la ley de Frank-Starling. Bien. Ahora, esto es para reforzar lo que les he comentado, ¿no? Vemos cómo en la parte del eje X tenemos el volumen telediastólico que ejerce una determinada presión, ¿no? Y el eje Y, que es el volumen sistólico. Lo que pasa a nivel, por así decirlo, molecular, es de que a mayor sea el volumen telediastólico y por lo tanto mayor sea el volumen que llega a nivel ventricular, el punto óptimo de acoplamiento a nivel del sarcómero entre las fibras delgadas y las fibras gruesas, ese punto, ¿no?, óptimo va a lograrse y por lo tanto al estar el sarcómero en ese punto óptimo, mayor va a ser la fuerza de contracción y por lo tanto mayor va a ser el volumen expulsado. Entonces, a mayor volumen telediastólico se logra el acoplamiento óptimo de los sarcómeros y por lo tanto mayor fuerza de contracción y por lo tanto mayor volumen sistólico. Obviamente, pues en un escenario en la cual ya hay una distensión excesiva en las cavidades ventriculares, ya sea de manera paulatina o de manera muy repentina, el, el acoplamiento sarcomérico va a verse comprometido a modo de que las cabezas de miocina no van a interactuar adecuadamente, ¿no?, con los espacios libres para estas cabezas a nivel de los filamentos de actina. Bien. Entonces vemos aquí una vez más como en este escenario tenemos acá la curva, en este caso de color negra, que es la parte normal o en reposo, ¿no? Esta curva en reposo empieza, ¿no?, en el reposo, luego pues cuando tenemos algo de actividad, pues como alguna caminata, pues
va aumentando, ¿no? Porque cuando caminamos les había comentado que hay mayor tendencia al retorno venoso, ¿no? Por el tema de la bomba muscular de los miembros inferiores, ¿no? Y aumenta el volumen sistólico, ¿no? A diferencia cuando estamos en reposo, ¿no? A un volumen terminado en reposo, hay un volumen telediastólico determinado y hay un volumen sistólico determinado. Empiezas a caminar, empiezas a ejercitar esos miembros inferiores, ¿no? Mayor retorno venoso, ok, aumenta el volumen telediastólico y por lo tanto aumenta el volumen sistólico, ¿no? Lo mismo cuando corres, ¿no? Aumenta el volumen telediastólico y por lo tanto aumenta el volumen sistólico, ¿no? Perfecto. Entonces eso es el escenario, ¿no? Ahora, lo mismo pasa cuando tienes un inotropismo positivo, ¿no? Una contractilidad positiva, ¿no? En este caso, pues te doy una digoxina, te administro catecolaminas, ¿no? O, por ejemplo, puede ser mucha esa situación de estrés, ¿no? Que entras con una gran descarga, ¿no? Un pool de adrenalina, noradrenalina, y de igual manera, pues, ¿no? Esta, Estos neurotransmisores, estas hormonas, van a terminar comprometiendo, ¿no? Uniéndose a sus receptores específicos a nivel de los cardiomiocitos y del nódulo sinusal también, y van a terminar desplazando la curva de manera ascendente hacia la izquierda, ¿no? Como lo vimos al inicio. Pero el detalle aquí es de que, como les había comentado al inicio, tenemos aquí la falla cardíaca, ¿no? Cuando ya se instaura pues una falla cardíaca, ya sea por un infarto agudo de miocardio, por sí la contractilidad va a verse comprometida, ¿no? Bastante, ¿no? Obviamente dependiendo de la causa, pues también va a ser marcada más en unas que en otras. Entonces vemos como en la falla cardíaca puede haber un compromiso de la contractilidad, ¿no? Entonces hay un efecto inotrópico negativo, ¿no? Perfecto. Lo mismo pasa cuando te administran algún fármaco como un beta block, ¿no? O un calcio antagonista, ¿no? Y la curva que está aquí a la derecha es para que puedan ver básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos el ventrículo normal, tenemos acá el volumen al final de la diástole, ¿sí? El end diastolic volume, y que por ejemplo este tiene un valor de 120 mililitros, ¿no? Y para 120 mililitros corresponde un volumen sistólico normal de 70 mililitros, ¿no? Con un volumen ventricular que se quede en el ventrículo después de la sístole, ¿no? Que es el volumen telesistólico, ¿no? De aproximadamente 50 mililitros. Bien, pero cuando hay una falla ventricular, ¿no? O hay un decaimiento, ¿no? O la curva se desplaza de manera descendente hacia la derecha, ¿no? Pues ya sea por una causa del compromiso ventricular, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, ¿no? A nivel de algún área de la pared del ventrículo izquierdo, pues vemos como, ok, puede llenarse, ¿no? Hasta 120 mililitros. Sin embargo, esa fuerza de contracción que se han perdido con esa gran cantidad de miocitos o cardiomiocitos que se vieron comprometidos a través de necrosis o algún otro proceso, ya no podemos volver a tener esa cantidad de miocitos que hemos perdido lastimosamente. Por lo tanto, va a ser sustituido por tejido fibrótico, ¿no? O tejido cicatricial. Y por lo tanto, la fuerza de contracción va a ser mucho menor y por lo tanto ya no vamos a eyectar 70 mililitros, que es el volumen sistólico, sino ahora ya va a ser probablemente mucho menor. Entonces, básicamente eso es en cuanto a la ley de Frank-Starling. Bien, ahora, otro aspecto bien importante sobre el tema de los potenciales cardíacos. Como saben, los potenciales cardíacos son diferentes tanto del sistema cardionector como del cardiomiocito como tal, ¿no? Entonces vemos aquí como el nodo sinoauricular o nódulo sinusal tiene una determinada morfología a su potencial de acción, a diferencia del atrio y del ventrículo, ¿no? Por lo tanto, yo lo único que quiero que no olviden es que las fases del potencial de acción de ya sea del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular son diferentes en cuanto a cantidad respecto a al potencial de acción del ventrículo, ¿no? En este caso un cardiomiocito, ¿no? Que puede ser de la aurícula o del ventrículo. Bien. Entonces esto es lo que les comento, ¿no? Que básicamente en el nodo sinusal tenemos tres fases, ¿no? La fase 4, la fase 0 y la fase 3.
Mientras que en la aurícula pues tenemos el resto de fases del 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y lo único que cambia en la aurícula es el tema de la extensión y el tiempo también. Bien. Ahora, algo también súper importante es que cuando estamos hablando del potencial de acción de nodo sinusal, en la fase 4 partimos de... Antes de entender la fase 4 tenemos que entender qué es lo que pasa en la fase 3. En la fase 3 hay una salida en gran proporción de potasio, ¿no? Al momento de salir el potasio, ¿qué es lo que va a suceder? Permítame un momento. Entonces, empieza a salir el potasio. Sale el potasio, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es el famoso IK, ¿no? El IK, el término I, significa Intensity of Current. Es intensidad de corriente. Entonces, es el flujo de los iones que están entrando, saliendo en ese momento. Entonces, en la fase 3 hay una salida de potasio, ¿no? Entonces empieza a salir el potasio hasta que de esta manera la membrana, ¿no? La cara interna de la membrana empieza a perder cargas hasta llegar a un valor de aproximadamente menos 60 milivoltios. Perfecto, cuando se llega a este potencial diastólico, ¿no? Así se denomina el potencial diastólico de la fase 3 y que colinda con la fase 4 es de aproximadamente menos 60 milivoltios. Perfecto. Entonces, justo cuando ya se llega a este valor, cuando se llega a los menos 60 milivoltios, hay unas estructuras que son los canales HCN, ¿no? Estas estructuras, también denominadas canales HCN, se van a aperturar o se van a activar cuando sensen ese voltaje, y lo que van a permitir es el ingreso de sodio, ¿no? Sodio, y por ahí, dependiendo de alguna literatura, van a ver que también ingresa potasio. Perfecto, entonces se aperturan estos canales, los canales HCN, y empieza a ingresar, en este caso predominantemente sodio y algunas moléculas de potasio. Ahora, yo quiero que vean aquí que todo esto que está acá es la fase 4. Y más o menos en la mitad, cuando ya empieza a ingresar el sodio, pues la pendiente, o en este caso la cara interna de la membrana, la carga se empieza a hacer menos negativa, menos negativa, menos negativa. Y más o menos a la mitad de la fase 4 se van a activar unos canales. Los canales de calcio tipo T, o canales de calcio transitorios. Y cuando estos se activen, va a empezar a ingresar. Obviamente, durante toda la fase número 4 están activados los canales HCN, por si acaso. Solo que a la mitad de la fase 4 se van a activar los canales de calcio tipo T, ¿no? Ingresa el calcio, ingresa, y se llega mucho más rápido al threshold, ¿no? Al potencial umbral para desencadenar el potencial, ¿no? Del nodo sinusal. ¿De cuánto es ese umbral? Es de menos 40 milivoltios. Entonces, partimos de lo que les estaba comentando al inicio, ¿no? Tenemos la activación de los canales HCN, mediante los cuales ingresa sodio e ingresa potasio, y más o menos a la mitad del ciclo, ¿no? Se van a ingresar, o en este caso a mitad de la fase 4, van a aperturarse los canales de calcio tipo T y va a ingresar calcio, ¿no? Listo. Entonces, una vez se llega a ese voltaje de menos 40 milivoltios, aquí, justo cuando se llegue a ese voltaje, se van a activar ahora los canales de calcio tipo L, los long lasting. Y ya cuando estos canales sensan ese threshold, ese voltaje de menos 40 milivoltios, ya se dispara, ¿no? El potencial del nódulo, que es la fase 0. Entonces decimos que en la fase 0 hay predominantemente, ¿no? O en este caso hay la activación de los canales de calcio tipo L, ¿no? Al final de la fase 4 se activan los canales de calcio tipo L para dar inicio a la fase 0, ¿no? La cual consiste en el ingreso de calcio por estos canales, ¿no? Por eso decimos que el nodo sinusal depende casi exclusivamente del calcio. Entonces llegamos a ese pic, ¿no? Y ya luego iniciamos con la fase número 3, que es predominantemente por salida del potasio. No se olviden que el término, o en este caso la letra I, significa Intensity of Current, intensidad de corriente, ¿no?
Y eso básicamente es el flujo del ion, ¿no?, que se está graficando, ¿no?, en ese momento. Bien. Esto es más de lo mismo de lo que hemos comentado, para que puedan revisar que en el panel A, es lo que les he comentado, partimos de un potencial diastólico de fase 4 de menos 60, menos 65 milivoltios, ¿no? Hasta que se llega a un umbral de menos 40 milivoltios aproximadamente, y se inicia la fase 0 y luego a la fase 3, ¿no? Y vemos que aquí en cuanto a la corriente, ¿no?, el influjo de sodio, ¿no?, y de en menor proporción potasio, ¿no?, en la fase 4, eso se llama la corriente Fanny, ¿no? Entonces decimos que la corriente Fanny sucede en la fase número 4. Eso es súper importante que lo puedan tener muy presente, y también tener presente, y no se olviden de que no solo ingresa sodio, ¿no?, a través de los HCN, ¿no?, también ingresa una porción de moléculas de iones de potasio, ¿no?, cationes, y a través, cuando ya se activan los canales de calcio tipo T, ya es donde ingresa pues propiamente el calcio, ¿no?, hasta que se activen los canales de calcio tipo L, y aquí es donde ingresa en mayor magnitud el calcio, ¿no? No olvidar que en la fase 3 pues es el flujo, ¿no?, del potasio, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Ese es el eflujo del potasio que se da en la fase número 3, ¿no? Ahora, cuando vean el tema o repasen el tema de potencial de membrana de los cardiomiocitos, además de tener presente que tienen las 4 fases completas, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? No olviden terminología súper importante, que es el periodo refractario efectivo y el periodo refractario relativo, que a veces incluso hasta es motivo de pregunta. Eso para que lo tengan súper presente. Ahora, otro detalle, tal vez para que ustedes puedan profundizar, es de que cuando hablamos de anestésicos locales, perdón, cuando hablamos de... Sí, cuando estamos hablando de antiarrítmicos hay una clasificación, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ¿no? Si ustedes estudian cada uno de los componentes de esta fase, ya cuando vean en la parte farmacológica van a ver que los de clase 1 se asocian con una determinada fase, la fase 4, fase 1, fase 3. Cada fase se relaciona con una familia de antiarrítmicos. Bien, como estábamos recapitulando, no deben de olvidar lo siguiente, ¿no? Lo que está aquí de verde es la gráfica de un potencial de nodo sinusal en condiciones normales, ¿no?, a una frecuencia normal. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando hay un estímulo simpático, los receptores beta 1 se van a estimular, ¿no? Y estos receptores beta 1, al ser estimulantes acoplados a proteína GS, ¿qué es lo que sucede, no? Van a empezar a estimular a los receptores HCN, a los canales HCN, por lo tanto los van a potenciar su actividad, ¿no? Y el influjo, ¿no?, el ingreso de sodio, ¿no?, y el ingreso de incluso parcialmente de potasio va a ser mucho mayor. Por lo tanto decimos que la pendiente de la fase 4 ante un contexto de una estimulación simpática va a ser mucho más empinada, ¿no? Va a ser como que más dirigida, ¿no?, hacia la izquierda. Y eso es súper importante, ¿no? Luego ya pasa el tema de la fase número 0, ¿no?, y luego la fase 3, ¿no? El detalle aquí es de que ya sea en una frecuencia normal o en una frecuencia o una situación en la cual hay una estimulación simpática, el threshold no cambia. Eso es súper importante, ¿no? Entonces hay una mayor actividad, ¿no? Hay una potenciación de incluso activación de los canales HCN que permite el ingreso de sodio y el ingreso parcial de potasio, ¿no? Incluso los canales de calcio tipo T puede que también se vean comprometidos en el sentido de potenciados, ¿no? Y esto hace que ingresen mucho más rápido, o se llegue, mejor dicho, se llegue mucho más rápido al umbral, ¿ya? Entonces no es de que cambie el threshold como tal, sino es que se va a llegar mucho más rápido al threshold, ¿no? Porque desde este punto A a este punto B hay una distancia que es una distancia corta en comparación a la distancia entre el punto A y el punto B que ya sea aquí. Eso es súper importante. Ahora, en la estimulación vagal es diferente, ya que también el nodo sinusal tiene receptores muscarínicos. Entonces,
aquí pasa lo siguiente, pasa de que desde un punto A hasta un punto B, miren toda la distancia que tiene que recorrer o tiene que pasar, ¿no? Para llegar al umbral, ¿no? ¿Y por qué es esto? Lo que pasa es de que cuando tú tienes un estímulo vagal, se van a activar unos canales de potasio dependientes de acetilcolina, ¿no? Que esto sobre todo se asocia con la fase número 3. Entonces cuando se activan estos canales va a salir mucho más potasio. Sale, 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 sigue saliendo potasio, ¿no? Y por lo tanto el potencial diastólico máximo, que es el valor negativo que se puede llegar tras la fase, o sí, en este caso, tras la fase 3, ¿no? Tras la salida del potasio, queda una carga en la membrana, ¿no? En la cara interna de la membrana, ¿no? Ese potencial diastólico máximo que recibe ese nombre, el valor aproximadamente en condiciones normales tiende a ser de menos 60 a menos 65, pero en un contexto de una estimulación, ¿no? Vagal, el potencial diastólico máximo va a ser mucho mayor, ¿no? Y con mayor me refiero a que pasamos de menos 60, menos 65 a tal vez menos 70, menos 71, ¿no? Entonces vemos que el potencial diastólico máximo aumenta en la estimulación vagal y por lo tanto desde este punto, ¿no? Hasta llegar al threshold hay una gran cantidad de distancia, ¿no? El threshold aparentemente no cambia, pero sí la distancia desde este punto a este punto, lo que hace con que la pendiente sea incluso mucho más declive, ¿no? En este caso la pendiente sea mucho más plana, ¿no? En comparación a la pendiente de la fase número 4, ¿no? Siempre cuando ustedes hagan una comparación tienen que tomar lo que desean comparar respecto a algo, ¿no? En este caso la pendiente es más empinada respecto a la pendiente de la fase 4 de un nodo sinusal con frecuencia normal, ¿no? Respecto a la pendiente, ¿no? Que es mucho más, en este caso la pendiente de la fase 4 por estimulación vagal, donde es mucho más plana, ¿no? Declive, ¿no? Eso es súper importante que lo puedan tener presente y lo fijen. Bien. Igual es lo que hemos conversado aquí, ¿no? Tenemos aquí la pendiente de fase 4, ¿no? Y en la estimulación simpática la pendiente es mucho más empinada y por lo tanto llega mucho más rápido al threshold. Bien. Mientras que en la estimulación parasimpática, pues para llegar al threshold, ¿no? Para llegar a ese threshold, pues va a tardar mucho más, ¿no? Y es más, aquí se adiciona de que hay canales de calcio dependientes de acetilcolina. Bien, entonces es básicamente para que puedan tener eso presente. No olvidar el tema de estos términos que habíamos conversado, el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y el tema de la despolarización, perdón, quiero decir las fases del potencial de acción del miocito, ¿no? Que partimos desde una fase 4 donde hay, en este caso, pues hay salida de potasio, ¿no? Y luego pues empezamos con la fase 1 donde hay influjo del sodio, ¿no? Luego parcialmente hay un eflujo de nuevo de potasio, luego hay un influjo, ¿no? de calcio donde forma la meseta y luego ya finalmente hay una fase 3 donde sale el potasio, ¿no? Ya obviamente pues en la fase 4 de una u otra forma pues se vuelve a llegar al potencial de membrana en reposo, ¿no? Gracias también a la actividad de la bomba sodio ATPasa. Es importante también que no olviden de que no es que el nodo sinusal de por sí no es que no es que esté en algún momento en reposo, en realidad pues no lo está, ¿no? Constantemente está emitiendo impulsos, ¿no? Pero sí se habla de un término después de la fase 3 que es el potencial diastólico máximo, que es la carga que obtiene la membrana en su cara interna después de la fase número 3, ¿no? Entonces el potencial diastólico máximo es dependiente de la fase 3. Es súper importante porque si en la fase 3 sale demasiado, pero excesivamente, compulsivamente, como te gusta, el, el potasio, pues al perder tantas cargas, pues obviamente la carga negativa pues va a ser mucho mayor, ¿no? Tal vez menos 60, menos 65, menos 70, ¿no? Entonces a mayor sea el potencial diastólico máximo, ¿no? Mayor mayor va a ser el tema de poder llegar, ¿no? Al threshold, ¿no? Va a haber mayor dificultad, ¿no?
No es que haya una dificultad, sino es que le va a tomar más tiempo llegar al umbral para poder generar las fases sucesivas, ¿no? En este caso, pues la fase número 0 y la fase número 3. Otra cosa que no deben de olvidar es el tema de la frecuencia de descarga de cada componente del sistema cardioconector. El nodo sinusal, por lo general, emite una frecuencia de descarga que es la que tenemos en condiciones normales, en condiciones de reposo desde de 70 a 100, ¿no? El nodo auriculoventricular es de 40 a 60, el haz de His 40 y las fibras de Purkinje menos de 40. Esto es súper importante que también lo puedan saber, por favor, muchachos. Bien, entonces pasamos ya con la curva de volumen-presión. Bien, muchachos, vamos con la parte número 2, pero antes se me olvidó de explicarles este gráfico que también es muy importante. Bien, en la figura A, o en la del lado izquierdo, podemos ver la longitud sarcomérica. No, o sea, en este caso vemos cómo es la interacción entre las fibras de actina y los filamentos de miosina, ¿no? En el caso de la figura A hay como que un overlapping, una sobreposición de las fibras de actina, ¿no? En el caso B estamos como que en condiciones adecuadas, ¿no? En el caso C, no todas las cabezas de miosina están en contacto con los sitios activos de actina, y en el escenario D, pues mucho peor, ¿no? Entonces, si se preguntan dónde habrá una longitud, dónde habrá una longitud sarcomérica ideal para que haya una contracción adecuada, pues en el escenario B. Por lo tanto, cuando vemos esta curva, que es tensión máxima en porcentaje versus, en este caso en el eje X, la longitud del sarcómero, vemos de que la longitud máxima, o mejor dicho, la longitud a la cual el sarcómero debería de apuntar para tener una contracción, una mayor fuerza de contracción, es entre una longitud entre aproximadamente 1.9, ¿no? Dependiendo de la literatura, algunos dicen entre 2 y 2.5, ¿no? En este caso, pues lo ponen como 1.9, 2.4, 2.3, ¿no? Entonces, esa es la longitud ideal en la cual un sarcómero debería de encontrarse para tener una longitud, para tener una fuerza de contracción óptima. En caso la longitud sarcomérica sea menor de 2, o en este caso menor a 1.8, menor a 1.9, dependiendo de lo que querían graficar en este gráfico, pues la contracción, la fuerza de contracción no va a ser va a ser subóptima, ¿no? Y en el caso de que sea más de 2.5, pues de igual manera la fuerza de contracción se va a ver totalmente comprometida. Bien, entonces vamos a la curva volumen-presión. Bien, entonces para entender esta curva, lo que yo recomiendo que empiecen por el punto número 4, ¿no? En el eje Y está la presión del ventrículo izquierdo, y luego en el eje X está la presión el volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos en el punto número 4 un volumen determinado que yace en el ventrículo, ¿no? Después de la eyección. ¿Cuál es? El volumen telesistólico. Ya. Entonces, después de que se eyecta la sangre, ¿no? Hay un periodo de relajación isovolumétrica. Ahora, la cantidad de sangre que yace en el ventrículo, ¿no? Después de eyectar, ¿no? El volumen sistólico se denomina volumen telesistólico. Ahora, obviamente cuando pasamos el periodo de relajación, la presión del ventrículo es considerablemente cercana a cero, ¿no? Entonces, en el punto número 4, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede? La presión del ventrículo es cercana a cero, mientras que en ese momento, simultáneamente, la presión de la aurícula es mucho mayor a la presión que tiene el ventrículo. Todo va de mayor a menor presión. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay apertura de la válvula mitral. Se abre la válvula mitral e empieza a ingresar volumen, ¿no? Se llena el ventrículo, se llena, ¿no? Aproximadamente 120 mililitros. Una vez se llena el ventrículo, se cierra la válvula mitral
y sucede el famoso S1, para que no se olviden. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando ya el ventrículo está lleno, pues el ventrículo empieza a contraerse, empieza su fase de contracción isovolumétrica. Entonces, ¿dónde se da la contracción isovolumétrica? Entre el punto 1 y el punto 2. Entre el punto 4 y el punto número 1, ¿qué cosa hay? Hay la fase de llenado ventricular, ¿no? Que en este caso, pues sería, como les había comentado, por gradiente, ¿no? Porque la presión del ventrículo es considerablemente baja y la presión de la aurícula es más alta, ¿no? Tampoco es que sea una presión gigantesca, ¿no? Pero lo suficiente para crear una diferencia y que todo pase de mayor a menor presión. Bien. Y luego no se olviden del tema de la contracción auricular, ¿no? Que aporta el 20% del llenado ventricular. Bien. Entonces ya se llenó el ventrículo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que entre el punto 1 y el punto 2 está la contracción isovolumétrica. Bien, ahora, después de la contracción isovolumétrica se va a aperturar, ¿no?, la válvula aórtica. Ahora, antes de que se aperture, el volumen no cambia entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Lo único que va a cambiar es la presión, ¿no? El eje Y empieza a subir. Sube la presión hasta aproximadamente 80. ¿Qué es lo que pasa, no? En condiciones normales, la presión aórtica aproximadamente puede ser entre 80 y 90 milímetros de mercurio, aproximadamente una media, ¿no? Entre ese intervalo. Entonces, esa es la presión aórtica. Entonces, para que yo pueda aperturar la válvula aórtica, yo tengo que vencer esa presión más 1, ¿no? En este caso, 81, ¿no? 82, ¿no? Entonces, ni bien yo venza esa presión, se va a aperturar la válvula aórtica. Una vez se aperture la válvula aórtica, el miocito está con toda la fuerza, está con su fuerza de contracción máxima, está con su pico de contracción. Entonces, al aperturar la válvula, antes de que salga la sangre, el ventrículo izquierdo, con el volumen telediastólico, en ese momento, tiene un determinado radio. Pero a medida que vaya eyectándose la sangre, vaya saliendo la sangre del ventrículo, el radio del ventrículo va a disminuir, por si acaso. Entonces, la fase de eyección se dice, obviamente está entre el punto número 2 y el punto número 3. La fase de eyección tiene dos fases, una fase rápida y una fase, pues, no rápida, una fase lenta, ¿no? En la primera fase, como estamos con toda la fuerza de los miocitos, la fuerza de contracción de los miocitos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Se va a eyectar la sangre, ¿no? Se eyecta, y es tanta esa fuerza que puede generar una presión, y esa presión máxima que se puede llegar a alcanzar en esta primera fase puede llegar a ser incluso de 130, 129 milímetros de mercurio, ¿no? Otra cosa bien importante es de que antes de que se aperture la válvula aórtica, el área de la aorta respecto al área ventricular está separada por la válvula aórtica, está separada porque la válvula está cerrada. Pero cuando esta válvula aórtica se abre, se forma un solo compartimento entre el ventrículo y la aorta, por si acaso. Por lo tanto, los cambios que yacen en el ventrículo van a ser los mismos que yacen en la aorta, sobre todo en tema de presión, ¿no? Entonces, esa presión máxima que se puede llegar en la primera fase de la eyección puede ser aproximadamente 130 milímetros de mercurio, ¿no? Por ahí más o menos. Ya luego, a medida que va pasando la sístole, la fuerza de contracción de los miocitos va disminuyendo. Entonces, recapitulemos lo que les estaba comentando. A medida que pasa la sístole, el radio ventricular disminuye. Uno, por el tema de la eyección. Y segundo, el tema de la fuerza de contracción también disminuye progresivamente. Entonces empezamos con una presión fuerte, con una presión que llegó hasta 130, pero como ya los miocitos están empezando a perder fuerza, ¿no? Y también con ello disminuye el radio del ventrículo por la eyección de la sangre, ¿no? Entonces ya la presión no va a tener ese pico, pues no va ahora a ser 128, 129, perdón, 128, 125, ¿no? Hasta que llegue más o menos a 120, ¿no? Aproximadamente en ese valor
pues, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí yo quiero que presten atención en lo que les quiero que entiendan, ¿no? Yo quiero que imaginen un globo, ¿no? El globo está lleno, ¿no? Entonces, a medida que tú presionas el globo y empiezas a abrir un poco las yemas de tus dedos, empieza a salir sangre, ¿ya? Entonces ves cómo al inicio, antes de que sueltes tus yemas, el globo tiene un radio específico. Está lleno de aire. Obviamente el aire es un fluido, ¿no? Al igual que tu sangre. Entonces, a medida que tú vas soltando, va disminuyendo el radio. Disminuye, 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 disminuye el radio, ¿no? Lo mismo pasa en el ventrículo, ¿no? El ventrículo sería como el globo, ¿no? Entonces, el ventrículo se contrae, ¿no? Y toda la sangre se está yendo hacia la aorta. Recuerden que las paredes de la aorta pues son algo flexibles, tienen distensibilidad, ¿no? Por lo tanto, a medida que tú vas eyectando la sangre y esta sangre va chocando contra las paredes, ¿no?, de la aorta, y estas paredes se van distendiendo para acumular ese golpe, ¿no? Porque literal el ventrículo está pateando sangre, ¿no? Está eyectándola hacia la aorta, ¿no? Es como un embudo, ¿no? O sea, tienes toda la base de la aorta, ¿no? El gran calibre de la aorta, y luego tienes un sistema tubular delgado, ¿no? O de menor diámetro, ¿no? Es como que intentes echar 5 litros de agua, ¿no? De frente, ¿no? De golpe a un embudo, ¿no? Obviamente, pues toda esa cantidad de agua, pues en algún momento va a sobresalir, ¿no? Obviamente, pues el embudo es rígido, ¿no? La aorta no. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Tú eyectas la sangre y en algún punto todo ese volumen de sangre que se ha eyectado, ¿no?, ha distendido las paredes de la aorta, y esa distensión de la aorta, de las paredes de la aorta, va a hacer que la aorta también tiene su retroceso elástico. O sea, tú puedes estirar las paredes, pero en algún momento las paredes van a volver a su sitio, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Todo ese volumen que tú has mandado distiende las paredes, y el retroceso elástico de las paredes de la aorta van a hacer que la sangre es como que hacen que la sangre retroceda hacia el ventrículo, ¿no? Es como que tú envías el pelotazo, ¿no? Envías todo esa ola, ¿no? Esa ola de sangre, pero inmediatamente aparece una fuerza, en este caso la inercia, ¿no? Y el retroceso elástico de las paredes de la arteria aorta, ¿no? Y dice, un momento, ¿no? Y es una fuerza descomunal que va a hacer que regrese toda la sangre hacia el ventrículo, ¿me entienden? Entonces, en ese momento, una fracción de sangre va a terminar en ese flujo, en ese intento de generar un flujo retrógrado hacia el ventrículo, van a terminar cerrándose la válvula aórtica. Y es por eso es que se termina cerrando la válvula aórtica, por ese tema del retroceso elástico de la aorta, ¿no? Entonces se eyecta toda la sangre, llegamos al pico, ¿no? Y luego la fuerza de contracción, ¿no?, que genera una presión pico, ya la fuerza de contracción, al ser menor, ya no genera esa misma presión, y por lo tanto esa presión en algún momento ventricular es menor en comparación a la fuerza del retroceso elástico que generan las paredes de la aorta, y por lo tanto en ese intento de devolver la sangre al ventrículo se termina cerrando la válvula aórtica, ¿no? Entonces decimos que en el punto 3 se cierra la válvula aórtica, ¿no? Y esto es el famoso S2, ¿no? Listo, se cierra la válvula aórtica, y ya pues el contenido sanguíneo, ¿no?, la sangre, el volumen sistólico que ya está pues en la aorta, pues de una u otra forma pues ya se distribuye a través de su sistema paralelo, pues, ¿no? Bien, ¿no? Y luego, una vez que ya se cerró el tema de la válvula aórtica, pues ya empieza la fase de relajación isovolumétrica, ¿no? Donde obviamente el volumen no se ha quedado seco, ¿no? No se ha quedado vacío. Tiene aproximadamente 50 mililitros, ¿no?, que quedan en el ventrículo, ¿no? Tal vez un poquito más, ¿no? Entonces el ventrículo pues ya se empieza a relajar, ¿no? Se relaja. ¿Y qué cosa es la relajación del ventrículo? Es la onda T, ¿no? Listo, ¿no? Y empezamos de nuevo, ¿no? Con la apertura, la presión del ventrículo llega casi cerca de cero, ¿no? Siendo esta mucho menor a la presión de la aurícula, ¿no? Y termina abriéndose, ¿qué cosa? La válvula
mitral, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el escenario, ¿no?, en el cual hemos explicado de manera fisiológica el tema de la curva presión-volumen, ¿no? Bien. Ahora, esto es básicamente lo mismo. Es para agregar algunas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aquí se apertura la válvula mitral, ¿no? En este caso, en este punto, pongámosle el punto A, ¿no? Entonces aquí se apertura, ¿no? Y luego se llena el ventrículo. La válvula se cierra y este es el S1, ¿no? Obviamente, pues en cuanto a volumen, este es el volumen telediastólico, ¿no? Y el volumen que yace aquí es el volumen telesistólico, ¿ya? Listo, entonces pasamos con la contracción isovolumétrica, la válvula aórtica se apertura, tenemos la fase de eyección que puede llegar hasta aproximadamente 130, por ahí, ¿no? Luego, obviamente, pues ya esa fuerza se va perdiendo paulatinamente durante la fase de eyección, ¿no?, la sístole, y la fuerza ya no es la misma y pues obviamente en algún momento el retroceso elástico, ¿no?, de las paredes de la aorta terminan siendo mayores, haciendo de que ese flujo que ha sido eyectado intente volver al ventrículo, pero en ese proceso termina cerrando la válvula aórtica, ¿no? Listo. Entonces se cierra la válvula aórtica y luego empezamos con la fase de relajación isovolumétrica, pues, ¿no? Listo. Es básicamente eso, y no olvidar que lo que está aquí, ¿no?, esto entre la apertura de la válvula aórtica hasta su cierre, ¿no?, en este caso la eyección ventricular, ¿no?, esto representa el volumen sistólico, ¿no?, que es lo que ven aquí. Perfecto. Ahora, este grafiquito, ¿no?, que es lo que les pueden tal vez preguntar, ¿no?, es bastante preguntable, ¿no? Lo que está de negro es lo normal, es lo fisiológico, ¿no?, es lo que hemos explicado, ¿no? Pero hay un escenario en el cual tenemos un aumento de la precarga, ¿no?, que es el que está de verde. Entonces, en un escenario en el cual tú aumentas tu precarga, ya sea por un aumento de retorno venoso, ¿no? ¿Qué cosa es la precarga? La precarga es todo el volumen que yace en el ventrículo antes de iniciar la contracción isovolumétrica. Por lo tanto, si tú quieres, el concepto que tú debes de entender con precarga es esto que está acá. La precarga está en este punto. La precarga es el end diastolic volume, o sea, el volumen telediastólico. Si tú aumentas el volumen telediastólico, aumentas la precarga. Eso es lo que quiero que puedan entender, ¿no? Entonces, si yo aumento mi retorno venoso, aumento mi volumen telediastólico, ¿no? Ya sea que me ponga a hacer ejercicio, ya sea que por ahí me ponen 1 litro de sangre, un suero fisiológico, no sé, aumenta mi retorno venoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? El volumen, ¿no?, el volumen que va a yacer en el ventrículo, ¿no?, antes de la contracción isovolumétrica va a ser mucho mayor. Bien, entonces en un escenario en el cual yo aumento el retorno venoso, por poner un ejemplo, un ejemplo mucho más sencillo, ¿no?, empiezo a hacer ejercicio, ¿no? Entonces los miembros inferiores empiezan a bombear sangre, llega más sangre al ventrículo, ¿ya? Entonces llega más sangre al ventrículo, mayor va a ser mi volumen telediastólico. Ya tal vez no va a ser 120, tal vez puede ser un poquito más, ¿no? Aumenta mi volumen telediastólico, se cierra mi válvula mitral, empieza mi fase de contracción isovolumétrica y a mayor volumen, lo hablamos al inicio, a mayor volumen llega al corazón, mayor va a ser la fuerza de contracción y por ende mayor va a ser el volumen sistólico, en este caso el volumen eyectado, ¿no? Por lo tanto, al haber mayor volumen telediastólico y por ende mayor precarga, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Al aumentar la precarga, lo que yo estoy buscando es lo que les comenté al inicio, ¿no?, que yo tenga mi longitud sarcomérica óptima. Y al obtener mi longitud sarcomérica óptima, la fuerza de contracción que voy a obtener es la ideal, ¿no? La fuerza de contracción va a ser muy óptima, va a ser adecuada, no va a haber mayor fuerza. Entonces, eso es lo importante que deben de entender aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, el volumen de eyección va a ser mucho mayor, ¿no? Yo voy a eyectar más volumen, ¿no? Eso es súper importante porque si decimos que el volumen sistólico es
el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, entonces tenemos un mayor volumen sistólico, ¿no? Porque si tomamos la curva negra, ¿no?, de color negro, vemos que el volumen sistólico es esto. Pero luego vemos la curva verde y vemos que el volumen sistólico va a ser mucho mayor. O sea, lo que se eyecta, el volumen sistólico, es mucho mayor. Después el resto es normal. La válvula aórtica se termina cerrando y luego empezamos con la relajación isovolumétrica. Bien. Ahora vamos con la curva celeste, ¿no?, que es un aumento de la precarga. Un escenario donde hay un aumento de la poscarga. Un escenario donde hay un aumento de la poscarga puede ser una estenosis aórtica, que es la más conocida. Entonces, vamos a empezar normal el bucle, ¿no? Empezamos normal con el llenado normal, habitual, ¿no? Se apertura la válvula mitral y se llena. Listo. El detalle es de que yo les había dicho que en condiciones normales la presión aórtica que hay que vencer aproximadamente está entre 80 a 90 milímetros de mercurio. Pero en situaciones como una estenosis aórtica, esta presión que tiene que vencer el ventrículo, esta presión aórtica que tiene que vencer el ventrículo va a ser mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede, no? Yo inicio mi fase de contracción isovolumétrica y tengo que subir, empezar a... Todavía no la venzo, la vencí. Listo. Entonces, de una u otra forma, toda mi energía, toda mi fuerza, la he consumido en la fase de la contracción isovolumétrica, ¿no? Y por lo tanto, ven cómo la presión dentro del ventrículo es superior, ¿no? Es mucho mayor en comparación a la curva negra, ¿no? Porque la presión aórtica es tan grande que he tenido que vencer para llegar a estos valores aproximadamente. Una vez se aperturó la válvula aórtica, pues como ya no tengo tanta fuerza de contracción, porque predominantemente la he utilizado aquí, en la fase de contracción isovolumétrica, pues la fuerza de contracción, la fuerza de eyección ya no va a ser tan considerable, ¿no? Es como que se acorta a la mitad, ¿no? Si esto es la fase de eyección en condiciones normales, mira cómo está la fase de eyección en un aumento de la poscarga, ¿no? Otro aumento de poscarga es la hipertensión mal controlada, la hipertensión arterial, esencial, la primaria. Entonces vemos como la fase de eyección, en este caso el volumen sistólico, es considerablemente bajo. Y por lo tanto, al ser un volumen sistólico bajo, el gasto cardíaco es considerablemente también bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Luego ya viene la fase de relajación isovolumétrica y vemos que el gráfico pues ya no tiene el mismo ancho, pues, ¿no? Ya no tiene el mismo ancho, ¿no? Vemos como el volumen sistólico pues es considerablemente mayor en comparación con la curva negra, ¿no? Eso es súper importante que también lo puedan tener presente, muchachos. Bien. Ahora está la curva de color anaranjado, ¿no? Bien. Esta curvita también es súper interesante, ya que partimos desde el punto normal, ¿ya? Desde la línea negra, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de contractilidad, hablamos de la fuerza de contracción del músculo, ¿no? Y la fuerza de contracción del músculo es dependiente del calcio, ¿no? Entonces, ya sea que yo pueda darte algún fármaco, como poner un ejemplo, la dioxina, va a aumentar el requerimiento, van a aumentar los niveles de calcio intracelular y por lo tanto, al aumentar los niveles de calcio intracelular, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que en condiciones normales la relajación o el proceso de relajación del músculo cardíaco empieza cuando el calcio empieza a captarse, ¿no? Empieza a recaptarse, empieza la recaptación del calcio. Entonces, si yo ingreso más calcio o tengo mayor proporción de calcio a nivel del cardiomiocito, lo que sucede es de que me va a tomar más tiempo a mí ingresar ese calcio, ¿no? Y al tomar más tiempo ingresar ese calcio, más calcio va a estar unido, más calcio va a estar disponible para la contracción, y la contracción va a ser más perpetua, ¿no? Ahorita les voy a explicar cuál es el sentido de lo que les acabo de comentar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un volumen telesistólico determinado de, por ejemplo, 50, ¿no? Entonces, normal, se apertura la válvula mitral, se llena, se llena, se llena, se llena. Ahí cierra la válvula mitral, ¿no? Y luego empieza la fase de contracción isovolumétrica, ¿no? Pero, como ahora tienes más calcio, por poner un ejemplo, hemos hablado del ejemplo de la dioxina, ¿no? Tienes mayor concentración de calcio intracelular y por lo tanto mayor calcio para el tema de la contracción ventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, no? Si yo tengo más calcio, mayor tiempo voy a tener yo de contracción y la fase de eyección, que depende mucho también de la contracción cardíaca, va a ser considerablemente mucho más prolongada, ¿no? Mucho más, en este caso, larga, ¿no? La longitud de la fase de eyección va a ser más prolongada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más calcio, ¿no? Que va a disponer de los sitios activos de lactina para que se unan las cabezas de miocina, ¿no? Y esto genera más contracción, la contracción es más perpetua, perdura más, ¿no? Y por lo tanto, al perdurar más la contracción, la eyección también, ¿no? Respectivamente, ¿no? Listo. Entonces por eso es que vemos como la eyección es más duradera aquí, ¿no? Aumenta la contracción, aumenta el volumen sistólico porque hay más tiempo de eyección. Al haber más tiempo de eyección, hay más volumen sistólico, ¿no? Aumenta la fracción de eyección, ¿no? Y en este caso pues disminuye el end systolic volume porque al haberse eyectado más, tal vez ya no eyecta 70, ¿no? Tal vez eyecta 75, 80, ¿no? Y por lo tanto lo que queda en el ventrículo es considerablemente mucho menor, pues, ¿no? Eso es súper importante que lo puedan, para que quede bien entendido, pues, muchachos. ¿Ya? Otra cosa importante es de que en la precarga, si tú disminuyes el volumen sistólico, digamos que normalmente eyecta 70, ¿no? Pero ya no eyecta 70, tal vez eyecta 60, 50. Entonces yo les pregunto, ¿va a quedar más sangre en el ventrículo? Sí. Por lo tanto, el end systolic volume va a aumentar, ¿ya? Eso es lo más importante que tienen que entender de la integración, ¿no? Ya les he explicado cuál es el diagrama normal, cómo se debe entender, ¿no? Algunas situaciones en las cuales se esperaría que este diagrama puede verse algo alterado, ¿no? No olviden de que el volumen sistólico pues es mucho mayor, pues, ¿no? Solo por si acaso, nada más. En la fase de contractilidad. Cuando hay un aumento de la contractilidad. Esto es lo mismo que ya hemos conversado, ¿no? Aumento de la precarga, ¿no? Listo. Aumenta el volumen telediastólico, ¿no? Se cierra la válvula mitral, contracción isovolumétrica, ¿no? Se apertura la válvula aórtica y hay en este caso hay mayor volumen sistólico, ¿no? Que se eyecta, ¿no? Por ley de Frank-Starling. Lo de la postcarga ya lo hemos explicado, ¿no? Aquí la presión que tiene que vencer el ventrículo para superar a la de la aorta es mucho mayor, ya no, tal vez ya no es 80, sino es 90, 100, ¿no? Como es la estenosis aórtica. Igual acá aumento de la contractilidad es lo que acabamos de explicar. Bien. Ahora, este grafiquito también es súper importante y solo tiene que ver con precarga, ¿no? El tema del control ya lo sabemos, que es lo que sabemos, o sea, es lo que hemos explicado en un inicio. El tema de aumento de precarga es lo que hemos conversado, pero no hemos conversado sobre el tema de disminución de la precarga, ¿no? Que es en este caso la figura que está de verde. Eso es súper importante porque hay muchos escenarios en los cuales la precarga se va a ver considerablemente disminuida, ya sea hemorragia, shock anafilático, shock séptico, shock distributivo, venodilatadores como los nitratos, estenosis mitral, por ejemplo. ¿Por qué en la estenosis mitral? ¿No? Entonces tú tienes la válvula mitral, un ratito. Tú tienes la válvula mitral y ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes aquí un engrosamiento considerable, ¿no? Una calcificación, ¿no? De la válvula mitral. Por lo tanto, como estamos hablando de fibras colágenas, calcio, la flexibilidad
de la válvula va a verse comprometida y por lo tanto, ¿no?, la cantidad que debe de la cantidad de flujo sanguíneo que debe pasar por la, la válvula mitral es mucho menor, porque incluso disminuye el diámetro, ¿no? Ya la cantidad que ingresa de volumen en el ventrículo es poca, ¿no? Entonces, si disminuye la cantidad del ventrículo, si disminuye la cantidad de sangre que llega al ventrículo, ya sea por una obstrucción o un estrechamiento, ¿no?, una calcificación de la válvula mitral, por lo tanto, les pregunto, ¿va a disminuir la precarga? Disminuye la precarga, el volumen telediastólico se va a ver completamente comprometido, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí, ¿no?, que el volumen, en este caso el volumen telediastólico, si esto es más o menos 120, pues acá va a ser menos de 90, ¿no? O sea, 90, 98, 89, 80, ¿no? Es importante que lo puedan tener presente, ¿no? Porque básicamente con el volumen telediastólico disminuido, pues bueno, igual se tiene que superar la presión de la aorta, ¿no? Se eyecta lo que corresponda, ¿no? Obviamente, pues vemos que el volumen también sistólico es mucho menor, pues no, ya tal vez ya no es 50, tal vez es 30, 35, 40, etc. Entonces, eso es para que ustedes también puedan integrar esta clase de, de cómo se relaciona esto con lo que hemos conversado, ¿no? Por ahí, también para que puedan profundizar, vemos cómo a medida que aumentamos la precarga, ¿no?, el volumen telediastólico, esto sigue una tendencia como si fuese una regresión lineal, ¿no?, la que está acá, obviamente. Pero vemos que la curva, ¿no?, de progresión de el volumen telediastólico sigue una curva con tendencia curvilínea, ¿no? O sea, no lineal, ¿no? Bien, eso es súper importante también para que lo puedan entender eso. Esto es lo que hemos conversado, ¿no? Lo que hemos conversado, ¿no? Tenemos este aumento de la poscarga, ¿no? Tenemos aquí el control y también un escenario donde hay una disminución de la poscarga, ¿no? Eso es también importante, ¿no? Eso ya se los dejo de tarea para que puedan investigar algunas situaciones en las cuales se da una disminución de la poscarga, ¿no? Bien, por ahí alguna insuficiencia aórtica, tal vez, no lo sé. Ya se lo dejo de tarea. Y esto es también lo que hemos conversado, ¿no? Tenemos aquí el control, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando hay un aumento del inotropismo, ¿no? La fuerza de contracción, ¿no? En este caso, un uso de alguna digoxina, ¿no? Y en el otro caso, que es el tema de color, me parece aquí, esto es de color verde, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, cuando consumimos algún inotrópico negativo, ¿no? Un beta bloqueador, ¿no? Tal vez un calcio antagonista, ¿no? Entonces, es básicamente pues el efecto contrario, ¿no? En este caso, pues el tema de la pendiente, ¿no?, de eyección es mucho menor, ¿no? Hay menor el tiempo de eyección es mucho menor y por lo tanto, al ser menor, pues el volumen sistólico va a ser considerablemente menor también, pues. Bien. Es lo que les he comentado, no es básicamente lo que hemos venido repasando. Obviamente, tal vez la dinámica, digo yo, en los exámenes puede a veces radicar en identificar el tema de los números, ¿no? A veces, por ejemplo, en Constanzo lo ponen aquí como 4, luego aquí 1, 2, 3, ¿no? Otros en vez utilizan los números, pero en el tema de las interfaces, ¿no? Y luego utilizan aquí A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, el tema al final es que ustedes, en base a la explicación que les he comentado, puedan desarrollar o sean capaces de entender a la perfección esta clase de gráficos. Por último, y no menos importante, entender cuándo se produce el S1, el S2. El S3 puede ser fisiológico en algunas situaciones y el S4 sí, en la mayoría de ocasiones tiende a ser patológico y puede estar asociado a algunas patologías en particular. Esto es lo que hemos conversado: estenosis aórtica, regurgitación aórtica, por ahí lo que les comenté, ¿no? En este caso también
estenosis mitral, que es un escenario de disminución de precarga, ¿no? Y la regurgitación, pues, mitral, ¿no? Que también es para que lo puedan revisar y puedan entender por qué pasan algunas alteraciones a ese nivel. Sobre todo, hacer hincapié en el gráfico que está en el lado izquierdo, ¿no? Igual pueden revisar el gráfico del lado derecho, también es algo importante, pero sobre todo darle más hincapié al gráfico del lado izquierdo. Bien, muchachos, entonces creo que por ahora entonces eso sería básicamente todo lo que hemos tenido que conversar respecto a esta clase de curvas. Gracias.